y se nos había olvidado entonces grabar rápidamente lo que estábamos hablando es de compactación. Estamos viendo, ¿cierto?, todos los efectos que va a tener esta compactación. Estábamos hablando de por qué, razones para compactar, y vimos un ejemplo de hinchamiento en la base de los lagos. Y ahora vamos a ir viendo entonces las distintas fuerzas o los distintos métodos que tenemos para compactar el suelo. El primero de ellos es una fuerza estática. ¿Qué significa una fuerza estática? Significa que es simplemente poner un peso sobre ese suelo. Y ese peso, entonces, va a producir que estas partículas se deslicen a posiciones más estables, como sale aquí. O sea, bueno, que es en realidad lo que sucede cuando yo pongo un edificio o pongo, ¿cierto?, una represa, etcétera. Si pongo esa represa sobre ese suelo, ese suelo se va a desplazar, ¿cierto? Y se va a compactar, se va a deformar. Ahora, lo que nosotros queremos hacer con esta fuerza estática es producir esa deformación antes de poner nuestra represa, antes de poner nuestro edificio, para que las deformaciones se generen antes del proyecto y no durante el proyecto, porque esas deformaciones pueden generar daños bastante fuertes en el proyecto. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Y hay una fuerza estática entonces. Simplemente peso, lo dejo descansar ahí. Vamos a ver, hay ejemplos después. La carga por eje ancho y diámetro, vamos a ver, del tambor y velocidad de pasada afectan la efectividad del compactado. Entonces, aquí vamos a hablar de tipos de compactadores donde, ¿cierto?, nos va a interesar el ancho, el diámetro del tambor, etcétera, velocidad a la que va pasando. Vamos a ir viendo. Entonces, esto pues, les voy a mostrar fotos después de que cada uno, pero quiero definir primero las distintas fuerzas. ¿Okay? Manipulación. Bueno, manipulación, esto es básicamente como si fuese un amasado. Entonces, ciertos suelos, vamos a ver, no basta con poner el peso arriba, eh, o mejora, ¿cierto? Si es que yo de alguna forma agarro esto como si fuese masa, como si estuviera haciendo pan, ¿cierto? Y empiezo a tratar de reordenar las partículas. En especial cuando el agua es de gran importancia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a lo mejor con esta manipulación, con este amasado, logro, por ejemplo, hacer de que el suelo, si está muy húmedo, salga a superficie donde hay sol y se seque un poco más y eso mejore la compactación. ¿Okay? Bueno, este amasado es de gran utilidad en suelos arcillosos, estratificados. Compactadores de pata de cabra, vamos a ver ahí fotos, y de neumático otorgan este tipo de compactación. Ya les voy a mostrar fotos de ambos, pero lo que quiero es que se queden con la idea entonces de que en suelos finos, suelos arcillosos, esta manipulación puede ser beneficiosa. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Todo bien? Bueno, Sí. tenemos por el otro lado las otras fuerzas de impacto y vibración. Hay suelos, entonces, ahora que, por ejemplo, el amasado no es muy efectivo. Por ejemplo, ustedes ya podrán ver lo mismo que estábamos discutiendo hace un rato de estas grietas en los lagos, que una arena, ¿cierto? Ese amasado en realidad no le va a hacer mucho. Sin embargo, en una arena el impacto o la vibración, o sea, cuando yo empiezo, y eso ustedes también han jugado en la playa, por ejemplo, cuando ustedes empiezan a mover el pie en el borde de la playa, empiezan a vibrar, ustedes ven ahí cómo empieza a salir agua en la arena, porque también se está contrayendo, se está densificando esa arena. De hecho, la arena como que se va hacia abajo. ¿Han visto ese efecto, no? Sí, ¿Cómo? profe. Cuando yo pongo el pie en la arena, ¿cierto? En la orilla de la playa y empiezo a mover el pie se me empieza a hundir porque la arena se está densificando ahí también. Bueno, se genera otro fenómeno que es la liquefacción también, pero después se densifica y baja entonces mi pie y uno ve como la arena baja y sale agua, porque ¿cierto? Básicamente ese espacio que antes ocupaba la arena ahora se va a la arena y queda el agua que estaba ahí en todo momento. Entonces ahí la vibración en esas arenas es mucho más efectiva que ese amasado que estábamos hablando anteriormente. ¿Ya? Entonces eso es impacto de vibración normalmente se usa más en suelos más granulares. Va a ser bastante efectivo en suelos granulares. Bueno, vamos a ver impacto
Y vamos a ver también vibración. ¿Qué quiere decir vibración? Bueno, son impactos también, pero son impactos que son con cierta velocidad. Aquí dice 6, de 5 a 600 golpes por minuto en compactadores de baja frecuencia, y de 1400 a 3500 golpes por minuto ya son alta frecuencia. Son compactadores vibratorios, entonces. Entonces vamos a ver impacto, que puede ser, por ejemplo, que deje caer una masa grande sobre el terreno, y vamos a ver ya vibración, que son impactos, pero normalmente no de masas tan grandes, pero sí con varios impactos por minuto. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Dudas, consultas hasta el momento? Nada, profe. Ya, entonces aquí vamos a ver los tipos de compactadores que antes estaban mencionados. Pata de cabra, vibratorios, barril liso, multienigmático, otros. Si vamos pensando, aquí están los distintos tipos de fuerza. Bueno, veamos la figura mejor. Pero vamos a ver entonces los distintos tipos de fuerza. Bueno, aquí hay un esquema bastante bueno que me dice, según el tipo de suelo, miren aquí, arcillas, limos, arena, obviamente roca ya no voy a compactar, por aquí están las gravas. Entonces me dice, mire, ¿sabe que esta zona de suelos granulares, mire, la fuerza vibratoria es muy buena? En suelos más finos, el pata de cabra es muy bueno. Hay otros que están aquí, valores intermedios, etc. Entonces aquí un poco pueden tener los distintos tipos de maquinaria que tenemos en la práctica. Aquí están los tipos de fuerza, estático, ¿cierto? Amasado, vibración, impacto, eh, según el tipo de suelo. ¿Ya? Entonces bastante bueno, bastante útil este ejemplo. Denme un segundito y vuelvo al tiro. Ya. Vamos a ver las fotos. Bueno, antes de las fotos, en realidad está esta explicación de lo que hemos estado hablando. El compactador vibratorio, ¿cierto? Aumenta la velocidad debido a la vibración generada, y ese aumento es función de la frecuencia de golpe, la fuerza de cada golpe y el periodo de tiempo en que los golpes son aplicados. Velocidades de 3 a 6 kilómetros por hora producen los mejores resultados en estos compactadores. Déjenme mostrar aquí la foto. Esto es lo que ustedes... ¿Cuántos han visto esto en las carreteras? ¿Han visto esto en la carretera o no? Profe. Sí. ¿Ya? Entonces, estos son bastante comunes en la carretera. ¿Y dónde está la vibración de esto? ¿Quién se imagina dónde está la vibración de este tipo de compactador? Porque dice vibratorio. Algo que va girando dentro del, o sea, como piedras sueltas, por decirlo, dentro del tubo, Del tambor. del tambor. Exactamente. Acá dentro del tambor lo que tenemos, ¿cierto? Es un peso excéntrico, que lo que va haciendo es pegar, además del peso estático que está generando, va pegando golpes a medida que va avanzando. ¿Ya? Entonces, este tipo de compactador se usa bastante común cuando uno compacta las bases, sus bases, porque normalmente son suelos granulares. Entonces, tienen el peso estático. Ustedes pueden ver aquí, hay uno de 11 toneladas comparado con uno de 4 toneladas, ¿cierto? Es distinto. Obviamente, este va a generar mayor energía y es mejor que este otro acá, pero también obviamente este es un equipo más caro, sale más caro tenerlo en terreno. Entonces, ahí uno tiene que evaluar en el proyecto cuál de los dos va a ser más útil. Probablemente puedo lograr la misma densificación con uno o con otro, pero en este acá me voy a demorar más. Voy a necesitar más pasadas de este compactador, ¿cierto?, en terreno para lograr la misma densidad que voy a lograr con este otro con menos pasadas. Entonces, se dan cuenta que la decisión técnica puede ser una u otra, pero ahí obviamente puede haber una decisión comercial, dependiendo del proyecto. Si es un proyecto grande, me va a convenir a lo mejor irme con este. Y si es un proyecto más chico, a lo mejor simplemente me conviene con uno de este otro estilo. ¿Ok? Eh, Volvamos entonces a la anterior. Un segundito, ahí está. Entonces, las velocidades de pasada son de 3 a 6 kilómetros
por hora. Ahora, estas son velocidades recomendadas. No es que la velocidad máxima de ese vibrador sea 6 kilómetros por hora, podría ser mayor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Si usted, a ver, detéctenme el siguiente error. Vamos a mostrar la foto. Supongamos que yo hice un proyecto vial, ¿cierto? El diseño de una carretera, y digo, ¿sabe qué? Compacte la base de esta carretera, este material gravo arenoso, compacte esa base con un compactador vibratorio de 4 toneladas, por lo menos, mínimo 4 toneladas, y genere al menos 6 pasadas de este compactador vibratorio en el suelo. ¿Ok? Entonces, mis especificaciones técnicas, yo quiero lograr cierta densidad, pero mis especificaciones técnicas, más o menos detalladas, ¿cierto? Digo, este compactador en particular, Caterpillar tanto, de 4 toneladas, y tiene que tener 6 pasadas por lo menos para lograr esa compactación. ¿Por qué hago esa especificación? Porque a lo mejor yo probé en terreno ese material y logré con 6 pasadas, ¿cierto? Que se compactara la densidad que yo deseo. ¿Me siguen la idea? Sí. Ya, entonces la pregunta es la siguiente. Eso yo generé en mis especificaciones técnicas, 6 pasadas con este compactador. ¿Qué puede pasar ahora en terreno? Y yo les digo, ok, el mandante cumple las especificaciones técnicas con el mismo suelo que yo había hecho las pruebas de las 6 pasadas y resulta que no logra la densidad que se requería en el proyecto. Pero él está cumpliendo las especificaciones técnicas, así que se lava las manos y dice, aquí yo cumplí lo que usted me pidió. Si quiere que logre ahora aumentar esa densidad, bueno, tiene que pagar extra y ahí eso va a costar un montón. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error? ¿Cómo podrían haber evitado ese error? Primero, ¿cuál es el error y cómo podrían haberlo evitado? Si me pueden comentar. Habían distintas humedades. Ok, perfecto, eso es un buen punto. Podría haber dicho yo también, ¿cierto? En las especificaciones, ¿sabe qué? Tiene que compactar esto a una cierta humedad. Perfecto, buen punto. Entonces, digamos, ahora lo Pero mejoramos. como más que humedad es el índice de boro, que quizás uno está más saturado. Ah, pero el índice eh, de poro, acuerda que no depende de si están bien o sea, saturados. eso, perdón, la saturación de cuán saturado está el terreno. Eso Ya, me refería. pero eso es la humedad. O sea, si yo le digo, ¿cierto? Eh, Usted tiene que lograr esta cierta humedad o compactar con esa cierta humedad, estoy controlando ese aspecto, ¿ya? Pero todavía podría haber un error. Todavía podría salir finalmente que, bueno, usan el 10% de humedad de compactación, pero todavía están logrando menos densidad de la requerida. ¿Qué podría estar pasando? La velocidad con la que lo compacta. Perfecto, ¿cierto? Sí. Que lo que, como mis especificaciones salen, son 6 pasadas con ese compactador, bueno, la empresa constructora va a decir, oye, no pases a 5 kilómetros por hora, trata de darle el máximo nomás, pues así, así en vez de estar arrendando, teniendo este equipo aquí en este proyecto 3 meses, lo necesitamos tener un mes nomás y cumplimos las especificaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las especificaciones para que se logre realmente lo que uno quiere. Y lo mejor es especificar entonces de frente es decir, ok, ustedes necesitan tener un índice de poros tanto o una densidad determinada en su base, independiente de cómo lo logren. Ahora, uno puede recomendar mínimos, eso sí lo puede hacer en las especificaciones técnicas, pero uno tiene que especificar siempre la densidad que se desea lograr. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Bueno, los espesores de compactación varían según el tamaño de la maquinaria, pero no deben exceder de 60 centímetros por capa. O sea, voy a la foto, ¿no? ¿Cierto? Perdón, ahí fui para atrás. Ustedes ahí están compactando debajo de este material, déjenme aquí dibujar un poquito. Ustedes están compactando todo ese terreno que está acá, pero obviamente esa compactación tiene un efecto en una cierta profundidad. Si ustedes hacen una capa aquí de 2 metros de espesor, bueno, todo este suelo que está acá abajo no le está pasando absolutamente nada, por muy grande que sea esa compactación. Piensen que aquí lo que está pasando, esto aquí es semejante a lo que era una fundación. ¿Se acuerdan? La fundación, este bulbo de presiones, bueno, es semejante eso. Entonces, ese bulbo de presiones que ustedes están ahí compactando
y la vibración también generando un efecto, no va a pasar nada acá abajo en ese suelo. Entonces, el espesor de esta compactación se recomienda que no sea más allá de 60 centímetros. En el mayor de los casos, uno puede llegar a un metro, una cosa así, pero no mucho más allá. ¿Ok? Esa es un poco la idea del espesor máximo, entonces, por capa de compactación. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Cuál sería el espesor mínimo ahora? Podría yo decir acá, o sea, voy a irme por el lado seguro y voy a hacer, compácteme en un espesor de 5 centímetros. ¿Existe un espesor mínimo o puede ser tan pequeño como yo quiera? Es que no creo, porque igual 5 centímetros no se deben compactar tanto o no en interferir en lo que uno quiere. Perfecto. O sea, más que se podrían compactar en teoría, pero hay un problema primero con el tamaño de las partículas. O sea, si yo estoy compactando aquí 5 centímetros, tengo bolones de grava que pueden tener 5 centímetros o más, claro, ahí voy a generar un problema. O sea, estoy compactando en una capa que tiene menos espesor de lo que es el diámetro de las partículas. Ese es el primer problema que voy a tener. Dos, en forma efectiva en terreno, generar, ¿cierto? Los camiones que iban a llegar, camiones que tiran el material para compactarse. ¿Cierto? Estamos hablando de una carretera, por ejemplo. Entonces es imposible pedir al camión ahí que tire materiales en espesores de 5 centímetros. No. O sea, menos de 15, 20 centímetros es bien difícil de lograr que ustedes tengan ese material inicialmente para empezar a compactar. Entonces hay que también ponerse en el lado de la construcción. Si ustedes generan unas especificaciones eh, que pueden salir bonitas en el papel, pero después constructivamente no se pueden generar, es bien complicado. ¿Okay? Bueno, eso es lo que estábamos hablando. Eh, em, bueno, lo normal es que, ¿cierto?, se usen de 30 a 45 centímetros de espesor. Ese es más o menos el valor típico usado. El compactador pata de cabra, vamos a mostrarles la foto de qué se trata este. Ahí ustedes pueden ver, ¿cierto? Lo que tiene este, acuérdense que lo que busca es ese amasado. En este caso tienen un compactador pata de cabra bastante grande, 20 toneladas. Y lo que tienen ustedes es peso estático, pero además tienen esto que va amasando el suelo, suelos finos. Lo que me genera, por ejemplo, es que me va removiendo ese material, ahí se ve ese material fino, y va logrando también al mismo tiempo que se seque mientras estoy amasando y va rompiendo ciertas características del suelo para poder ir compactando. Entonces, este sería el pata de cabra. Eh, a ver qué es lo que sale acá, qué podríamos decir. Bueno, usualmente de 6 a 10 pasadas son necesarias para especificar un suelo de espesor de 20 centímetros de suelo. Si llueve, la capa superior puede actuar como esponja y retardar el proceso de compactación. Bueno, esto es importante, ¿cierto? ¿Cuándo nos conviene compactar? Todavía no hemos hablado, pero vamos a ver que hay un óptimo de compactación. Ya hablaron un poco de eso en el laboratorio, en la ayudantía. Pero ¿cuándo nos conviene realizar esta construcción de la carretera? ¿Cuándo podemos hacerla? ¿En qué influye la lluvia en esa compactación? ¿Cómo fue? Perdón, no estaba poniendo atención a esa parte. Que aquí ponen ejemplos, la lluvia superior, que puede actuar como esponja, el material, etcétera. Entonces yo les digo ahora, ¿en qué influye la lluvia en la compactación? Lo vamos a ir viendo, no tienen ahora a lo mejor la respuesta exacta, pero ¿cuándo nos conviene hacer estos proyectos? ¿En invierno o en verano? ¿Por qué la lluvia es importante? Ah, ya. Porque, o sea, tienen que ser en verano porque, o si no, al compactarla, el peso se lo va a llevar el agua en vez del suelo. Ok, eso puede ser en suelos finos, perfecto, pero en suelos
granulares podría entonces hacerlo, suelos granulares, la disipación es inmediata, ¿cierto? Pueden ser segundos. ¿Podría hacerlo en invierno? Igual yo creo que sí, porque es cuando va a estar más expandido el suelo, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué es lo que vemos en la práctica? ¿Qué vemos en la práctica? ¿Ustedes ven más construcción en el verano o en el invierno? Bueno, esta pregunta es media complicada también, porque normalmente uno sale más en el verano, ¿cierto? Pero uno va al sur de Chile o va a cualquier lado y uno ve la gente ahí trabajando en el verano y dice, estos gallos esperaron todo el año para hacer los trabajos en verano, justo donde la gente está de vacaciones. O sea, ¿no han tenido esa sensación o no? ¿O soy yo nomás? Sí. No, Sí. sí, sí. ¿Cierto? Y uno dice, "Oye, pero ¿por qué estos gallos que estuvieron, se están en Puerto Varas?" Y uno dice, estuvieron todo el año en Puerto Varas para hacer este camino y ahora lo están haciendo en verano, justo donde está todo el taco. Bueno, la razón es porque no es tan fácil hacerlo en invierno. La lluvia o el agua, y lo vamos a ir conversando un poquitito, vamos a ver por qué el detalle, pero el agua en el suelo va a hacer que sea más difícil de compactar. No van a poder lograr las densidades que esperan lograr. Entonces, y secar ese suelo, si están en invierno, imagínense en Puerto Vara, ¿cierto? Con la lluvia ahí todo el invierno bastante fuerte, no lo pueden secar. O sea, tienen que esperar a que esto sea verano para que ese suelo natural se seque de forma natural con el sol. Entonces, vamos a ir viendo ese efecto del agua en nuestro suelo. Bueno, compactadores, vamos a volver a eso en un ratito más. Compactadores neumáticos, ahí tienen, ¿cierto? Estos son, tal como dice la palabra, son varios neumáticos que uno puede jugar con la presión de los neumáticos, ¿cierto? El peso, obviamente, que genera estas compactaciones, pero también, ¿cierto? Me va a ayudar a compactar. ¿Dónde ven estos tipos de compactadores normalmente? ¿Han visto en carreteras? ¿Cuándo se usan estos compactadores? Después de que se pone el pavimento. ¿Cierto? Lo usan también para el pavimento. Normalmente cuando hay pavimento asfáltico también usan este tipo de compactadores. Pero también se pueden usar para suelos, son menos usados en estos casos en suelos. eh, eh, Normalmente utilizados en trabajos pequeños a medianos, en suelos granulares. O sea, si ustedes están haciendo una pavimentación, podrían usar ese mismo compactador en una obra menor para no llevar un compactador grandote como el giratorio que vimos anteriormente, ¿cierto? Podrían usar el mismo tanto para la superficie del suelo como para después asfalto. Eh, bueno, esto, como les decía, se puede variar la compactación variando el inflado de los neumáticos. Ahí está lo que les decía, también son usados en asfalto. ¿Ok? Entonces, esos son otro tipo de compactación que tenemos disponible. Perfecto. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Alguna duda, pregunta? Adelante. Yo, profe, el último compactador, ¿qué diferencia tenía con los anteriores? El neumático, aparte de las 3 ruedas. No, mira, son técnicas distintas. Esto se ocupa bastante, como les decía, para hacer el asfalto, para compactar el asfalto. Se puede ocupar para suelo, no es normalmente de lo más ocupado. Se puede jugar, como les decía, con la presión del inflado, el número de pasadas, el peso de la compactación, pero en realidad esto acá en Chile se ocupa más que nada para el asfalto. Los puse así porque es una alternativa, sobre todo en zonas aisladas. En vez de llevar más maquinaria, ustedes podrían usar esta misma maquinaria si están haciendo un pavimento de asfalto para compactar el suelo que hay debajo del pavimento. ¿Sí? No sé si eso Perfecto, gracias. contesta la pregunta, pero Sí, ya. Son menos utilizados en suelos, así. Sí son ocupados bastante en asfalto. ¿Ok? ¿Más dudas, preguntas? Bueno, vamos a dividir ahora el mundo, vamos a empezar a ver cómo determinamos esas densidades, vamos a comenzar a ver con qué compactamos, que ya lo vimos, pero vamos a ir ahora poniendo algunos ejemplos, pero vamos a dividir el mundo ahora en dos grandes familias. Vamos a hablar de suelos, vamos a pensar en suelos granulares, aquellos
yo sé que la definición que vimos antes era distinta. Suelos granulares básicamente son aquellos que tienen un contenido de finos menor que un 50%. ¿Se acuerdan de la clasificación USCS? Veíamos si los finos son mayores de 50%, bueno, son arcillas o finos, y si los finos son menores de 50% pueden ser arenas o gravas. Bueno, ahora vamos a inventar, no porque sí, sino que por el comportamiento, vamos a hablar de que el comportamiento en realidad para este tipo, para compactación de suelos granulares, vamos a pensar que el material tiene que tener a lo más un 10% de finos. Y este 10% de finos en realidad tampoco es fijo, vamos a hablar de que vamos a tener un límite entre un 8 y un 12%. De ahí voy a decir por qué vamos a dejar esto medio en variable, ¿cierto? No puedo decir un límite tan fijo como estoy diciendo acá de 10%, en realidad en la práctica ese límite varía entre un 8 y el 12% dependiendo del suelo. Ahí lo vamos a conversar. Pero por ahora, ¿cierto? Este 8 o 10% lo vamos a poner en el promedio, ahí en el medio vamos a decir un 10%, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Suelos que tienen un contenido de fino bajo, menos de un 10%, bueno, son claramente granulares y en ese caso lo que va a servir, ¿cierto? Son esos compactadores vibratorios, esos tambores lisos que vimos anteriormente. eh, Esos son los que generan el mejor efecto en estos suelos granulares con contenido de finos menores que 10%. ¿Ya? Vamos a ir viendo qué es lo que pasa aquí. El contenido de fino es tan bajo, esto es como una arena de playa, de nuevo es como la orilla de la arena de playa. Ahí el contenido de fino es bastante bajo y ustedes pueden ver entonces que si yo vibro ese material, es lo que mejor me genera efecto en ese material. ¿Ya? Bueno, eso es lo que sale aquí en el texto entonces. Ahora, vamos a ir viendo entonces que el agua que yo genere en este proceso de compactación va a ser expulsada y vamos a ver que en contenidos de finos menores que el 10%, en realidad nuestro óptimo para compactar es cuando el material está completamente seco o cuando el material está completamente saturado. De nuevo, vamos al ejemplo de la arena en la orilla de playa. Si ustedes sacan un poco de arena, están haciendo como que quieren hacer un castillo de arena, y ustedes ponen el pie arriba de esa arena y empiezan a mover, como yo les decía antes, que ¿cierto? Empezaban a compactar este suelo en la orillita de la arena. ¿Se genera un cambio de volumen fuerte o no? Se empiezan a vibrar su pie sobre esta arena, pero no está completamente saturada, está húmeda, pero no completamente saturada. Se genera el mismo efecto que ustedes tienen si ponen ahora el pie en esa arena que está al lado del mar y que está completamente saturada. O sea, ustedes empiezan ahí a vibrar y vemos que inmediatamente que su pie baja, ¿cierto? Se genera, se densifica esa arena que está debajo. ¿Se genera el mismo efecto si está parcialmente saturada? ¿Se entiende la idea que estoy tratando de expresar? No, es menor. Es menor, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que el óptimo para densificar esa arena es cuando está completamente saturado. Bueno, si esa arena estuviera completamente seca, cosa que es más difícil incluso que completamente saturado, acuérdense que yo les decía que incluso la arena del desierto de Atacama, que es el más seco del mundo, va a tener cierto grado de saturación, cierto grado de humedad. Bueno, pero si estuviera completamente seco, también se puede dar el mismo efecto, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el agua? El agua tiene esa capilaridad que hemos hablado ya en el curso anteriormente, tiene esa capilaridad, tiene ese efecto de succión. Entonces, cuando está esa arena parcialmente saturada, ese efecto de succión hace que las partículas se peguen unas a otras, ¿sí? O sea, ese efecto de succión genera que las partículas no se muevan tan libremente. El agua ahí con su capilaridad está uniendo esas partículas de cierta forma. Eso es lo que me genera ese efecto de succión. Acuérdense que es lo que me genera la fuerza para poder hacer los castillos de arena, para hacer las paredes de ese castillo. Entonces, ese mismo efecto de succión, cuando yo le aplico vibración, evita que las partículas se acomoden tan fácilmente, ¿sí? Por lo tanto, acá, si yo fuera a compactar esos materiales, me conviene que estén lo más cerca a seco o lo más o lo más cerca a saturado, ¿ok? Esos son mis óptimos de compactación. O está completamente seco o está completamente saturado. ¿Se entiende la idea?
¿Vamos bien? Sí, se entiende. Los suelos, que ahora vamos a llamar ciertos finos, pues en realidad los suelos finos son con mayor de 50% de contenido fino, pero aquí ya vamos a empezar a hablar, ¿sabes que tengo un suelo con 15% de fino? Acuérdense que esto, el 10, aquí lo pongo como fijo, en realidad es un variable, pero ya con un 15% de fino, con un 20% de fino, a pesar de que no clasifica, ¿cierto?, como limo o arcilla, o sea, en realidad en estricto rigor no es fino, pero se va a comportar como suelo fino. O sea, con un 20% de contenido fino, esa cantidad de finos me va a empezar a mandar el comportamiento a la compactación del suelo. Y en este caso, el contenido de humedad óptima para hacer la compactación ya no es el saturado o el no saturado. Entonces aquí lo que ustedes van a ver, ¿cierto? Y lo tienen que haber visto ya a lo mejor en clases de ayuntía, perdón, aquí mi mala letra, y gama D, peso unitario seco, gama D de dry, seco, ¿cierto? Aquí está en kilonewton por metro cúbico o en gramos por centímetro cúbico, y aquí tengo humedad. Entonces, déjenme cambiar de color, vamos a poner acá. Si tengo un suelo con contenido de finos, aquí vamos a poner aquí azul, contenido de finos, solo por poner un ejemplo, voy a decir 5%, o sea, no es esta categoría. En este caso, ¿cierto?, la mayor densidad la voy a lograr cuando el suelo está completamente seco o cuando el suelo está acá cerca de la saturación. O sea, mi mayor densidad va a estar por acá y va a estar por acá. ¿Me siguen la idea? Ese es con un 5% de fino. Ahora, si yo hago esto mismo ahora con un suelo, déjenme cambiar de color, ahí voy a hacer un ejemplo con contenido de fino. Este suelo tiene 20% de fino, 20%, y uso este otro color, entonces el óptimo de humedad ya no va a estar aquí en los bordes, sino que voy a tener un óptimo que va a estar en otro lugar. Voy a tener aquí una humedad de un 10, 12, 15%, lo que sea, va a depender del suelo, pero el óptimo va a estar por acá, y va a ser más difícil compactarlo en este lugar todo seco, y va a ser más difícil de compactarlo en este lugar completamente saturado. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Ya? Entonces, de nuevo, dependiendo del contenido de finos que tenga el suelo, si tiene un contenido de finos alto, como está expresado acá, el suelo se va a comportar como que tuviese un omega óptimo, que no es el correspondiente a completamente saturado y no es el correspondiente a completamente seco. Es un óptimo que está aquí, es una humedad media, ¿cierto? Que está acá más central. Por otro lado, si tengo un suelo que sí tiene un contenido de finos bajo, ¿cierto? Lo que mandan ahí son las partículas granulares del comportamiento de ese suelo, y su óptimo, por ejemplo, las arenas, ¿cierto?, de playa que estábamos hablando, su óptimo es que esté completamente seco o completamente saturado ese suelo, y no una humedad media. Si yo lo uso compacto, uso ese compactador vibratorio aquí en ese suelo, voy con una humedad media, ¿cierto? Voy a obtener la menor de las densidades posibles, voy a estar por acá abajo, con esa misma energía, obviamente. Todos estos valores aquí, un mismo compactador, un mismo número pasado, por lo tanto, una misma energía. ¿Se dan cuenta? O sea, el óptimo aquí, para ese suelo sin finos, es completamente seco o completamente saturado. En cambio, para un suelo con hartos contenidos de fino, mayor de un 10%, el óptimo está aquí en una zona media. Esa es la mayor densidad que yo voy a obtener. Entonces, a mí me conviene estar en terreno y aquí compactar con ese óptimo. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Sí, se entiende. Entonces, ¿qué pasa si tengo un suelo del tipo rojo que está acá? Y de nuevo volvamos al problema, estamos en Puerto Varas. Y quiero hacer este trabajo en invierno. ¿Cuál es mi problema? Esta es mi humedad óptima, que yo con eso logro la densidad que me están pidiendo en el proyecto. Y estoy en el invierno. ¿Dónde voy a estar en el invierno ese material? Con niveles de humedad muy altos. Con niveles de humedad muy altos, por lo tanto voy a estar aquí. Esa es mi zona de invierno ese material. ¿Se dan cuenta?
Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a lograr a lo más esos valores de densidad con esa energía de compactación. Entonces voy a estar por aquí, pero me están pidiendo por acá. Entonces, ¿se dan cuenta? Tengo que secar ese material. Y secar es caro. O sea, no puedo llevar ahí una secadora al terreno a empezar a secar ese material. Entonces, no me queda otra que hacerlo ahí en verano para tener esa humedad óptima. Si no, no la logro. ¿Me siguen la idea? Perfecto. Entonces, desde ahora en adelante, cuando se topen en verano con un taco y vean gente trabajando y compactando material, ya no tienen más garabatos y apláudanlo o no sé, cualquier cosa. Pero ya saben la explicación y no es porque sí muchas veces, no es por maldad. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Bueno, aquí está lo que ya hemos Sí. estado hablando. Entonces, limos son finos no plásticos, son compactados. Normalmente, los limos se comportan mucho como, al ser no plásticos, a pesar de que son finos, se comportan mucho como arenas. Entonces, pueden ser compactados con vibradores lisos. Su grado de compactación sí depende de la humedad. Existe una humedad óptima, como lo estábamos hablando, porque son finos. Las arcillas, ahí sí, también depende de su humedad, pero ya los vibratorios ya no son tan útiles y ahí nos sirve más peso estático, nos sirve más estas patas de cabra, etc. Su contenido de humedad óptimo requiere menores espesores a compactar y mayor energía de compactación. Entonces, las arcillas son más caras de compactar normalmente. Nosotros, por ejemplo, en pavimento, en las bases de este material artificial que ponemos, nosotros tenemos el pavimento, aquí déjenme hacer una figurita. Este es el terreno natural, ¿cierto? Nosotros lo llamamos subrasante. Después viene una subbase, una base del material, y después viene el pavimento acá. Y ese pavimento puede ser de hormigón, ¿cierto? O puede ser asfáltico. Estas capas de acá que yo les dije, base y subbase, estos materiales normalmente lo hacemos de un material gravo arenoso, que sí tiene un contenido de fino que puede ser mayor al 10% que hablábamos anteriormente. Es muy difícil encontrar materiales que no tengan un contenido de fino de al menos 10%, por lo tanto es muy probable que tengan ese contenido de fino. Pero es un material básicamente granular, ¿ok? No es que ustedes pongan ahí arcillas. Pero este material de subrasante es el material natural, este no lo pueden cambiar, no pueden cambiar kilómetros y kilómetros de material. Entonces, este sí puede ser arcilla. Este puede ser limo, puede ser arcilla, y en ese caso, ahí, bueno, pueden tener problemas para los espesores a compactar. Ahora, lo que uno compacta es la parte superficial nomás. Cuando uno decide los espesores en estos proyectos, los espesores son de estos materiales de base y subbase, pero estos son materiales artificiales que los voy a poner yo aquí. Y como les decía, normalmente son grava arenosa, con cierto contenido fino, pero no ponemos nunca aquí capas de arcilla, ¿cierto? Artificiales bajo el pavimento. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a ir hablando entonces de los grados de compactación. Vamos a ir viendo cómo definimos entonces qué es lo que queremos de compactación. Aquí ven un 95% de compactación. Entonces vamos a definir, vamos a ver a qué se refiere este grado de compactación. Vamos a hacer, son las 9:50, vamos a hacer ahora el break. 9:50, entonces 15 minutos. eh, no, el break normalmente lo hacemos a las 10, ¿o no? Ya me perdí porque después hay gente que entra. Pero prefiero hacer el break ahora porque vamos a cambiar un poquito del tema hablando de estas densidades. Eh, mm, a ver, terminemos estas dos últimas diapositivas y hacemos el break, porque me acuerdo que puede entrar gente entre medio. Estoy medio hablando solo en vuelta, pero sigamos un par de diapositivas más. Entonces, vamos a hablar de ciertos grados de compactación, ¿ya? Los grados de compactación, vamos a tener que definir a qué nos referimos.
hablamos de un 95% de compactación y hablamos de un 85% de compactación en terreno. Entonces, las dos grandes definiciones que vamos a tener van a ser de densidad relativa y va a ser el otro, el Proctor, y normalmente usamos el Proctor modificado. Entonces, de nuevo, anoten ahí las dos grandes familias que vamos a tener para definir la compactación van a ser densidad relativa y Proctor modificado. Densidad relativa lo vamos a usar en los suelos con contenidos de finos normalmente menores a un 10%. Acuérdense que ese un 10% es un rango, en realidad es un 8 o un 12%, y vamos a ver cómo definimos ese límite exacto. Y el otro caso de Proctor modificado, ¿cierto? Normalmente lo vamos a ocupar cuando tenemos ahora suelos con un contenido de finos que están mandando el comportamiento, o sea que tienen una humedad óptima. Entonces, de nuevo, densidad relativa lo vamos a usar con contenidos de finos de menores a 10%, Proctor modificado con contenidos de finos mayores a 10%. O sea, estos van a ser ensayos distintos. Entonces, si tengo un suelo que es menos común normalmente, sobre todo en pavimento, que no tiene contenidos de finos importantes, voy a usar densidad relativa. Por otro lado, si tengo ya un contenido fino más importante, voy a usar Proctor modificado. Son dos tipos de ensayos distintos. Les adelanto acá que el porcentaje de compactación no es el mismo dependiendo de uno o el otro. Proctor modificado uno pide normalmente un 90 o 95% del Proctor modificado, y en densidad relativa en realidad se pide más bajo, un 85 o un 80% de densidad relativa. Entonces, son ensayos distintos y también los valores, dado que son cosas distintas, no es exactamente lo mismo. Entonces, cuando tenemos suelos más granulares, se pide normalmente una densidad relativa, ¿cierto? Para que me quede bien ese suelo de 85%, se puede pedir menos también si no es tan importante el proyecto. Y en Proctor modificado se pide un 90-95% del Proctor modificado que se logre ahí en terreno. ¿Ok? Vamos a hablar inmediatamente qué es lo que es esa densidad relativa y qué es ese Proctor modificado, pero por mientras, entonces tengan la idea que densidad relativa con este tipo de contenidos de fino y Proctor modificado con este otro contenido de fino. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Este gráfico que les muestro acá simplemente me está mostrando el efecto, ¿cierto?, de estos compactadores del número de pasadas que tenga el equipo. ¿Recuerdan que estábamos hablando? Mientras yo mayor número de pasadas que le doy, el equipo mayor energía estoy entregando al suelo. Y aquí me está demostrando la densidad seca, el gamma D, que nosotros definimos, cómo aumenta con el número de pasadas. Entonces aquí está mostrando en una capa delgada, ¿cierto? Si mi espesor que estoy compactando es delgado, hay un gran aumento inmediatamente de la densidad seca para el mismo suelo. Si la capa es más gruesa, el aumento no es tan grande, sobre todo al comienzo, pero sí siempre va aumentando esa densidad seca. Entonces, obviamente, mientras mayor el número de pasadas, más va aumentando mi densidad seca, pero esto se tiende a estabilizar, ¿cierto? Después ya por más número pasada ya no tengo un efecto tan fuerte en mi aumento de la densidad seca. Obviamente también el número pasada significa es costo. Este gráfico acá ustedes lo pueden reemplazar por costo y le va a quedar exactamente la misma tendencia. Entonces no es llegar y decir aumente mucho el número pasada porque están aumentando el costo de construcción de ya sea esa carretera o ese base bajo el edificio, etc. ¿Dudas, consultas hasta el momento? Bueno, dejemos acá y lo que vamos a empezar a ver entonces a la vuelta va a ser los ensayos para definir. Ahí sí. Entonces en estos otros suelos el óptimo está en la... perdón, hay un óptimo que está en una zona media, en cambio en los suelos con poco contenido de finos, como no manda el comportamiento de los finos, el óptimo se encuentra, como yo les decía el ejemplo de la arena de playa, en completamente seco o en completamente saturado. ¿Vamos bien hasta ahí?
¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Súper. Entonces, seguimos acá. Voy a poner una línea aquí como divisoria. En estos suelos, con contenido de fino entonces bajo, lo que vamos a tener es la densidad relativa. Con ese ensayo y con este parámetro, con esa definición que lo vamos a llamar desde aquí en adelante DR, densidad relativa, vamos a definir entonces cuál es la densidad que tiene el suelo. Define la densidad. Define la densidad del suelo. En cambio, por este otro lado, cuando el contenido fino es mayor, lo que nos va a mandar esto va a ser el ensayo Proctor, en particular el Proctor modificado, y lo que vamos a tener acá es, vamos a definir una humedad óptima y una densidad seca máxima, y lo que vamos a pedir, ¿cierto? Normalmente es un cierto porcentaje, por ejemplo, un 95% de la densidad seca máxima, esto en terreno. En cambio, en la densidad relativa, lo que vamos a definir, ¿cierto? Una cierta densidad relativa, y lo que normalmente se define, por ejemplo, es un 85% de la densidad relativa máxima que tiene el material. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esa es un poco la historia. Suelos con bajo contenido de fino, suelos con mayor contenido de fino. Vamos a empezar ahora a ver este ensayo Proctor, o sea, aquellos, y esto es lo más común, aquellos suelos que tienen cierto contenido de fino ya más importante. ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea hasta el momento? ¿Sí? ¿Sí? Adelante. ¿Qué dice abajo del 95%? Terreno. Ah, ya, gracias. Me quedó el palito la T muy abajo, pero ahí, terreno. ¿Ya? Lo mismo, el 85% acá también es lo que se va a pedir en terreno. Me faltó una R. ¿Ya? O sea, lo que quiero decir con eso es que ahí en el proyecto, normalmente, si uno quiere algo bien compactado, vamos a pedir, usted tiene que lograr en esos materiales un 85% de densidad relativa en terreno. Y en este otro, ustedes tienen que lograr un 95% de la densidad seca máxima lograda en el ensayo Proctor modificado. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Ahora, ¿cómo se mide eso en terreno? Bueno, hay distintas formas. Hay densímetros nucleares, pero lo más sencillo y también lo más confiable es hacer un ensayo de cono de arena. Bueno, aquí me resulta el dibujo. Donde esto me va a permitir medir la densidad que tiene el material in situ, después de que compacté. O sea, ustedes compactaron acá y aquí van a llegar, ¿cierto?, a hacer pruebas en una zona de ese material compactado para verificar que la densidad esta de terreno sea mayor que el 95%, ¿cierto?, del gamma máximo de Proctor, o que sea mayor que el 85% de la densidad relativa si es que el suelo tiene bajo contenido de fino. Eso es lo que va a pasar aquí en terreno. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Entonces, de nuevo, suelos con bajo contenido de fino, suelos con alto contenido de fino, va a variar el cómo manda la humedad, donde está el óptimo. En el caso con contenidos de fino, que donde sí tenemos un óptimo de humedad, que no es seco ni saturado, tenemos el ensayo Proctor. En el otro caso vamos a hablar de densidad relativa. En terreno, en ambos casos, es lo mismo. El ensayo es para medir la densidad que ustedes logran en terreno. La única diferencia es que esa densidad lograda en terreno, en un caso la van a comparar con el valor del Proctor y en el otro caso la van a comparar con esa densidad relativa. ¿Ok? ¿Estamos bien?
¿Dudas, preguntas hasta el momento? No, profe, todo bien. Súper. Entonces, aquí se me perdió esto. Ya, esto lo tuvieron que haber visto ya en ayudantía. Me corrigen si no, pero en el ensayo Proctor, ¿ya vieron algún video? Sí, profe, sí lo vimos. Súper. Bueno, esto normalmente ahí ustedes lo hacen en el laboratorio, pero qué bueno que hayan visto un video. Aquí voy a repasar entonces de qué se trata este ensayo. Bueno, este ensayo primero que nada, ¿con qué tipo de suelo lo van a usar? ¿Con aquel suelo que tenga un grado de finos importante o el que tiene poco contenido de fino? Hartos finos, ¿no? Exactamente. Entonces, aquel suelos que tengan más de un 10-12% de finos es donde van a ocupar este tipo de ensayo. Aquí se ve en esta foto, ¿cierto?, que este suelo sí tiene un contenido importante de finos, probablemente un 30-40% por lo menos, si es que no más. ¿Qué es lo que necesitan para este ensayo? Bueno, necesitan una cierta paila, ¿cierto?, un container donde ustedes van a tener el suelo, necesitan con qué agregar el agua, aquí está, ¿cierto?, puesto acá, para ir cambiando ese contenido de humedad. Y lo que ustedes van a hacer es definir o decir, ok, a este suelo le voy a agregar ahora un 5% de humedad, por decir un valor. Y van a empezar ahora este suelo mezclado con ese 5% de humedad, o sea, la cantidad de agua necesaria para que les dé una humedad de un 5%, la van a empezar a compactar en este molde, que es un molde estándar, con medidas estándar, altura estándar, etc. Y lo van a empezar a compactar con este martillo, que también es estándar. Y este martillo, la gracia que tiene es que ustedes tienen un tope y ustedes dejan caer esa masa, que es un peso estándar, desde esa altura estándar, lo dejan caer tal que compacte ese suelo con una energía estándar de nuevo. Entonces ustedes van a dar a cada una de estas capas, que también son, ¿cierto?, determinadas, cada capa una cierta cantidad de número de golpes y van a ir, ¿cierto? Y esos golpes son con energía estándar y van a ir viendo cómo se va a ir densificando ese suelo con ese número de golpes. ¿Ok? Entonces, aquí está un poco la definición. Ahí ustedes tienen el martillo. Este es del Proctor modificado. La caída es una altura estándar, el peso es un peso estándar, y ustedes van a ir en este molde, que es un molde rígido, ¿cierto? Van a ir compactando esto del suelo en capas y van a ir pegándole a cada capa una, ¿cómo se llama? Un número de golpes determinado, que es 25 golpes por capa. Son 5 capas en el Proctor modificado, entonces ustedes dividen ese molde en 5 capas y le van pegando esos golpes. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Pero yo tengo una duda de Sí, adelante. cuando vimos el video en la ayudantía, entre cada capa, no estoy seguro si es que como que soltaban de nuevo el suelo, como que lo revolvían, ¿no? Buena pregunta. No. A ver, entre cada capa yo pongo una capa, en la primera capa el suelo está suelto inicialmente. Yo le pego golpes a esa capa y ese suelo se va a densificar. Ahora agrego una siguiente capa y esa siguiente capa, el suelo que agrego, claro, ese suelo inicialmente está suelto, pero no es que suelte el suelo que está en la capa que ya fue compactada. No sé si eso explica un poco lo que viste en el video. Sí, es que en el video, yo también tenía entendido que se hacía como usted lo explicó recién, pero en el video la tipa que hace el experimento como que mete una espátula y no muestra nada adentro, pero como que revuelve. Entonces no Probablemente está entendí. Antes de revolviendo, puede ser que revuelva, pero está revolviendo la capa superior nueva, del nuevo material No, que pero debiese antes ser de puesto. Ah, no, no, eso antes no debiese haberlo hecho. ya, ya Sí, vale. porque yo no puedo alterar ya el suelo que ya compacté. Sí, eso es muy raro que haya pasado. ¿Ya? Buen punto, buena observación. Bueno, ¿saben por qué se llama modificado todo esto? Hay un Proctor estándar también. ¿Hablaron de eso? Cambiar. ¿Mm?
cambiaba el tamaño del martillo, ¿no? Cambiaba el tamaño del martillo. ¿Qué significa eso que cambia el tamaño del martillo, más que nada? Cambia finalmente la energía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Inicialmente el Air Proctor estándar tenía una energía menor que la del Proctor modificado. Ahora, ¿qué fue pasando? Esto no me acuerdo si fue al final de la Primera Guerra Mundial, parece que fue al final de la Primera Guerra Mundial. Con el paso de los tanques, con el paso de camiones cargados con soldados, etcétera, se dieron cuenta que todos los pavimentos estaban sufriendo daño. Entonces ahí se dieron cuenta que en realidad tenían que compactar con mayor energía. Entonces ahí pasaron del Proctor estándar al Proctor modificado. O sea, se dieron cuenta que era necesario mayor energía para empezar a compactar esto. Entonces, lo que busca esto es que cada capa, cada capa tenga la energía que uno aproximadamente le genera en terreno. Los proyectos están generando, hoy en día en realidad ya pasamos este Proctor modificado, hoy en día los terrenos ya están generando una energía incluso un poco mayor que la del Proctor modificado. Hay algunos que están proponiendo incluso ahora hacer no voy a inventar aquí un nombre, pero un Proctor super modificado, ¿cierto? Porque sobre todo en proyectos mineros, la energía que uno suministra ya es mayor que la que me suministra este Proctor modificado. Y eso pasó con el Proctor estándar. Ya la energía que era necesaria para compactar estos terrenos era mayor y por lo tanto se pasó a algo que representara mejor lo que uno estaba haciendo en terreno. Esa era la energía del Proctor modificado. Después vamos a ver ese efecto de la energía, porque es necesario también tomarlo en cuenta. ¿Ok? Ahí está la comparación entre un martillo, que es la caída, ¿cierto? La energía ahí se mide por la caída entre el Proctor modificado y el Proctor estándar. Aquí está un poco, ¿cierto? La idea también, Proctor modificado a la izquierda, Proctor estándar a la derecha. El número de golpes es el mismo, pero la caída es mayor en el modificado y también el peso usado es mayor en el modificado. También requiere un mayor número de capas, y como es mayor número de capas, que significa también que es mayor energía por unidad de volumen de suelo. Perfecto. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Ok, entonces, volvamos a la figura. Entonces ustedes aquí, como yo les decía, hacen esta prueba para una humedad de un 5%. Generan, empiezan a compactar por capas, etcétera, llenan este material aquí, todas las capas, hasta que llenan el volumen del suelo completo. Y al rellenar el volumen del suelo completo, lo que van a obtener para ese 5%, aquí poner un resaltador, van a obtener van a medir finalmente cuál es la densidad seca que ustedes logran con esa energía que es del Proctor modificado, la energía siempre constante entonces en el ensayo, para esa humedad del 5%. Y ahí anotan entonces esa densidad que logran, densidad seca, que logran para ese 5%. Después ustedes repiten este ensayo y lo hacen, por ejemplo, para un 9% de humedad. Entonces vuelven acá, el mismo suelo, pero ahora le agregan más agua y por lo tanto aumentan la humedad del suelo y empiezan de nuevo el mismo proceso con la misma energía a compactar exactamente lo mismo, pero ahora el suelo tiene una humedad mayor. Y ustedes miden ahora cuál es la densidad seca que logran y para esa humedad del 9% ustedes obtienen una mayor densidad seca. O sea, ustedes usan la misma energía, pero al cambiar la humedad aumentan la densidad. Lo repiten ahora, una humedad de un 11% y el mismo proceso y obtienen una energía mayor. Perdón, la energía es la misma, perdón, obtienen una densidad mayor. Repiten ahora, aumentan más la humedad, 14%, y ahora obtienen una densidad menor. Aumentan 18% y de nuevo obtienen una densidad menor. Entonces el resultado finalmente genera esta campana. ¿Y qué me está diciendo esta campana? Que usted va a densificar, para esta energía del Proctor modificado, va a densificar el suelo, ¿cierto? Dependiendo de la humedad con que usted está compactando.
Y en este caso, para esta energía de compactación, la humedad óptima que usted tiene es aproximadamente un 11,8%, porque aquí es donde usted obtendría el máximo. Obviamente aquí estoy interpolando, porque no hicimos un ensayo justo en el 11,8, sino que hicimos acá en el 11, hicimos por acá por el 14, pero se ve que aproximadamente el óptimo debiese estar aquí en el 11,8%. Entonces, ese va a ser mi humedad óptima. Esta es la humedad que si yo uso esa misma energía que el Proctor modificado, voy a obtener mi mejor rendimiento, mi mejor resultado en cuanto a densidad seca del material. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Dudas, preguntas? Todo bien, profe. Perfecto. Miren, interesante aquí. No sé por qué. Ustedes ven una línea roja que dibujé en el óptimo, ¿no? Sí, Ah, ya. Entonces yo me quedé atrasado que estoy en la... Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Y esta densidad correspondiente a esa, cierto óptimo, a esta densidad máxima, es la que vamos a llamar peso unitario seco máximo. Y como yo les decía, entonces, en el proyecto, ustedes van a decir, en el proyecto, ustedes van a pedir, porque hicieron este ensayo en ese suelo. Hicieron este ensayo en ese suelo. Que les dio estos resultados, este gamma máximo, ¿cierto? De 1,91. Y densidad seca, perdón, esta humedad óptima de 11,8, ustedes van a obtener en terreno esos dos valores, el máximo 1,91 y humedad óptima 11,8. Ustedes van a decir en terreno compacten, entonces ustedes pueden lograr un 95% de 1,91. O sea, ustedes debiesen lograr al menos este valor mínimo. De ahí hacia arriba debiese estar su densidad en terreno. ¿Se entiende la idea? sí, profe, se entiende. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Todo bien? Entonces, de nuevo, cada uno de estos puntos que estoy marcando ahora en azul, cada uno de esos puntos es un ensayo Proctor. Normalmente uno pide al menos 5 de esos puntos. Cada uno de esos puntos son un ensayo Proctor y ese ensayo me da esta forma, esta campana. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo un suelo y yo hago el ensayo Proctor y tengo un suelo ahora con un 6% de fino? ¿Cómo me va a dar esa campana? Según lo que hemos hablado. ¿Dónde va a estar mi máximo de compactación? En los extremos, ¿no? En los extremos, ¿cierto? Porque voy a tener ahí nuestro valor la mayor facilidad de compactación con esa energía. Entonces esto en realidad no sería así. Ahí les voy a mostrar más adelante datos reales, pero estarían los máximos por aquí y por cierta humedad aquí el máximo estaría por ahí cerca de la saturación. No podemos pasar esta línea, todo esto de 100% saturación. ¿Ok? Entonces, pero en suelos con un contenido de finos ya mayor, vamos a tener esta campana. Ahora, aquí viene lo que yo les decía anteriormente. Yo les decía el contenido fino de 10%. Bueno, si yo tengo un suelo con un 11%, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Probablemente voy a mandar a hacer este ensayo, Proctor, y dependiendo del resultado, si me da este tipo de campana o dependiendo del resultado, si me da los máximos aquí en los bordes, voy a definir en realidad si se está comportando de una forma u otra. O sea, si me da los resultados como esta campana, ok, esto se comporta de esa forma y por lo tanto uso el Proctor modificado. Si me dan los máximos más tirados hacia los bordes, voy a decir en realidad no me sirve el ensayo Proctor para este tipo de suelo y por lo tanto voy a usar densidad relativa.
Y eso lo voy a hacer normalmente en suelos que estén entre un 8 y un 12% de fino. Ahí, en ese rango, yo no estoy seguro si me va a dar o no bien esa campana. Sobre ese rango sí me da normalmente la campana, bajo ese rango normalmente no me da y uso densidad relativa. Ahora, ¿se entiende lo del 10% y el rango es de 8 a 12%? Yo no lo entendí mucho, profe. Ya, que en suelos, ¿cierto? Que normalmente yo le estaba diciendo anteriormente, dividíamos esto en todo lo que yo les mostraba era un 10%. Yo les decía el contenido es fino, no quiero usar el azul. Contenido fino, antes decíamos, separábamos los grupos entre el contenido fino mayor de un 10% y menor que un 10%. Y yo les decía, bueno, en realidad eso no es fijo de 10%, es un rango entre un 8 y un 12%. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo suelos en un rango de un 8 por 12%, lo que voy a ver es el resultado de este ensayo Proctor, si me da este tipo de campana o no me da. Si no me da este tipo de campana y en realidad los máximos está más por el borde, entonces en ese caso voy a decir, ok, Proctor, a pesar de que tengo un 11% de fino, no me está dando el Proctor el resultado que yo espero para ese tipo de suelo y voy a usar densidad relativa a pesar de que tengo un 11% de fino. ¿Por qué voy a usar densidad relativa? Porque el resultado de los ensayos Proctor no me está dando esta campana. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Y por eso en ese rango de un 8 por 12% lo que tengo que esperar es los resultados de los ensayos para ver si realmente se comporta como yo esperaría con el Proctor o no. ¿Ahí sí se entiende? Sí, ahí sí. Súper. Bueno, ahí están algunas fórmulas para sacar esa densidad seca. Aquí nosotros hemos usado el gamma, densidad seca. Esa es la fórmula que vamos a usar. Aquí está la humedad, este es el peso unitario del agua, el grado de saturación, etc. Y eso me sirve también para calcular este límite. Ningún ensayo puede pasar ese límite aquí de la saturación 100%. Una de las cosas que uno grafica normalmente este límite y si es que el ensayo en realidad pasa para allá, es porque el ensayo está mal hecho, algo pasó. Algo está mal calculado, algo fue mal medido, etc. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? No, todo bien, profe. Perfecto. Bueno, aquí lo que tenemos es una serie de ensayos, 1, 2, 3, o en realidad set de ensayos, porque cada set 1, 2, 3, 4 es un set de ensayos, cada punto es un ensayo en realidad. Pero lo que me está diciendo aquí, cada set de ensayos tiene una energía distinta. ¿Cuál creen ustedes que va a tener mayor energía, el 1 o el 4? Dado que en el 1 estoy logrando mayores densidades que en el 4, ¿cuál creen ustedes que tiene mayor energía? El 1. El 1, ¿cierto? Estoy logrando mayores densidades, así que tendría que tener mayores energías, correcto. Aquí ustedes pueden ver que el set de ensayos 1 corresponde al Proctor modificado y el set de ensayos 3, por ejemplo, corresponde al Proctor estándar. Entonces, estos son los resultados que yo obtendría en el mismo suelo, obviamente el mismo suelo, y en el mismo suelo con el Proctor modificado. Entonces, ¿qué pasa con la densidad máxima lograda si yo aumento la energía? ¿Qué pasa con la densidad máxima lograda si yo aumento la energía? Hay mayor compactación. Aumenta, ¿cierto? Aumenta la energía, aumenta la densidad máxima lograda. Buen punto. ¿Qué pasa ahora con la humedad que yo requiero para lograr esa densidad máxima? ¿Qué pasa con la humedad óptima entonces ahora en terreno al aumentar la energía? Disminuye, ¿no? Disminuye, ¿ok? Entonces, no es la misma humedad la óptima, no es la misma humedad óptima si es que la energía eh, aumenta. Aumenta la energía, la humedad que necesito para ser óptimo disminuye. Eso es bastante importante porque si yo estoy haciendo un trabajo en minería, por ejemplo, donde en minería siempre hay maquinarias grandotas, tremendas compactaciones, tremendos camiones mineros, etc. Probablemente la energía de compactación
sea mayor incluso que este Proctor modificado, y por lo tanto mi humedad óptima, en realidad yo la puedo ubicar un poquito más hacia la izquierda, porque ahí voy a estar en realidad con la energía que yo voy a estar suministrando en terreno. Entonces, este concepto tengo que tenerlo claro, que la humedad óptima va cambiando según la energía de compactación. ¿Se entiende la idea? ¿Entiendes? Perfecto. Bueno, aquí hay que tener un cuidado que pasa en algunos proyectos reales, en que a cualquiera le puede pasar, pero tratar de que no les pase a ustedes, que ustedes pueden poner en informe, ¿cierto? Te hacen el informe de mecánica suelo, este proyecto vial o cualquier proyecto, y ustedes ponen, ¿saben qué? Tienen que lograr el 95% de la densidad máxima del Proctor, del ensayo Proctor. ¿Cuál fue el error que cometí aquí? ¿Cierto? En el informe, perdón, en el informe pongo, tienen que lograr el 95% de la densidad seca máxima del ensayo Proctor. ¿Cuál es el error que estoy cometiendo? No se especifica cuál de los productos. Correcto. No estoy especificando entonces cuál es ensayo Proctor. ¿Qué va a hacer la persona de la constructora? En realidad, no todas las constructoras van a hacer eso, pero ¿qué haría El más barato. el más barato? Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Me puso el Proctor, él va a mandar a hacer el Proctor estándar. Probablemente ustedes pensaron en el modificado, obviamente todos pensamos en el modificado hoy en día. Pero el constructor va a decir, usted no puso el apellido, yo voy a usar el Proctor estándar, hago el Proctor estándar, llego a que el máximo es 1,68, 95% del 1,68, voy a estar por acá, 1,61, 1,60, eso es lo que yo necesito lograr en terreno. Por lo tanto, se dan cuenta la energía que ellos tienen que usar en terreno para lograr ese 1,68, o sea, la cantidad de pasadas que va a tener que hacer la compactadora, o en realidad no voy a usar uno de 10 toneladas, voy a usar uno de 4 toneladas, es mucho menor, me va a salir más barato. Pero probablemente no es lo que estaba el ingeniero que estaba haciendo el diseño quería lograr. ¿Sí? Pero si ustedes pusieron sin el apellido, la constructora puede decir, ok, no, nos vamos a juicio, nosotros hicimos la licitación pensando que en realidad era esto, no teníamos por qué pensar que era la otra, y por lo tanto nuestra licitación, nuestros precios fueron pensando en esta compactación y no esa de allá, y si usted quiere lograr esa de allá, ahora tiene que pagar extra. Y eso va a pasar y el MOB va a tener que pagar el extra por no haber ponido el apellido. Entonces hay que ser muy cuidadoso ahí de cuando hablamos del Proctor, siempre hablar del Proctor modificado, porque ese es normalmente el que estamos pensando en nuestro proyecto. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Súper. Entonces, lo importante de nuevo, la energía me cambia la densidad máxima y me cambia también la humedad óptima. Aquí tienen resultados de qué pasaría si mi contenido de finos es menor. Entonces, ¿qué pasa si mi contenido de finos es de un 6%? ¿O qué pasa si el contenido de finos es de un 10% también en algunos suelos? Entonces, este es el resultado del ensayo Proctor, donde tengo probeta seca y saturación completa. Aquí voy a tener los máximos del gamma D. No voy a tener la campanita que estábamos viendo anteriormente en suelos entonces donde el contenido fino es bajo, donde no está mandando el contenido fino el comportamiento del suelo. ¿Ya? Ese es el tipo de resultados que ustedes tendrían. Entonces, cada vez que ustedes tengan, si ustedes hicieron un ensayo con un 10% de contenido fino y ustedes obtienen este tipo de resultados, es porque en realidad aquí no está mandando el fino el comportamiento de la compactación, sino que está mandando las partículas gruesas el comportamiento. Y lo que vamos a usar ahí entonces es el ensayo de densidad relativa, que lo vamos a ver en la próxima clase, y no el ensayo Proctor. ¿Se entiende? ¿Todo bien? ¿Dudas, consultas? Todo bien. Perfecto. Bueno, aquí tenemos otra cosa. A ver, ¿podría ser acá el mismo suelo y que tengamos distintas energías de compactación? Olvídense esa tabla que está ahí, no olviden esa tabla. ¿Podría ser, en todo caso, que ese resultado sea de distintas energías
¿Y el mismo suelo? Sí podría, no habría, ¿cierto? Porque sigue más o menos la misma lógica que lo que estábamos viendo acá. Y lo que estaríamos viendo es que el suelo 1 sea mayor energía, 2, 3, ahí va disminuyendo la energía, excepto quizás esta de acá. Estos valores de acá estamos viendo que no cumplen eso, porque si tuviera menos energía, la humedad óptima debería irse hacia allá. Este de aquí ya me está diciendo que en realidad estos no son el mismo suelo. ¿Me sigues la idea? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno. En realidad, esto no son la misma energía y sí lo que son acá son distintos tipos de suelo. Entonces, aquí vemos que para la misma energía, en este caso el ensayo estándar, la misma energía, para distintos tipos de suelo obviamente van a tener una gran variedad de densidades máximas y el óptimo de humedad. Y podemos ver que el óptimo de humedad va desde un 6% hasta cercano, miren, aquí incluso mayor a un 20%. Entonces, la humedad óptima y la densidad seca máxima va a variar bastante dependiendo del tipo de suelo. Por eso hay que hacer estos ensayos. Cada proyecto uno toma muestras de este suelo y hace el ensayo Proctor. ¿Dudas, preguntas? Nada. Perfecto. Aquí, ¿qué es lo que nos dice este gráfico? ¿Qué es lo que pueden ver acá con este gráfico? Acá sale los ensayos. Déjenme usar el resaltador. Vamos a usar color amarillo. Ya, aquí tenemos el Proctor modificado, Proctor estándar, sería el 2 y el 3, entonces déjeme marcarlo. El 2 el modificado, el 3 el estándar, y acá lo que hicieron, y el 1 es una compactación en el laboratorio, ¿cierto? Con una cierta carga, 140 kilos por centímetro cuadrado, bastante alta, que es lo que se ve acá. O sea, imagínense que en Costanera Center no llega a estas cargas en sus fundaciones. O sea, una carga bastante alta está por allá arriba, que sería el 1. Los suelos típicos en Santiago tampoco, estaríamos más o menos en un tercio de esa carga. Las fundaciones, ¿ya? Y acá lo que me está mostrando el 5 y el 6 es compactación con rodillos neumáticos, con rodillos pata de cabra, con 6 pasadas. La energía, ¿cierto?, que tendrían con 6 pasadas. Y en ese caso, nos sale, eso sí, aquí el tonelaje, esto es solo un ejemplo, se parecía bastante más la energía usada en terreno, esta que están acá, con el ensayo, ¿cuál? ¿El estándar o el modificado? Ya los perdí, parece. ¿Me escuchan? ¿Están por ahí? Sí, se escucha, profe, Sí, se pero es escucha. que está como enredado el gráfico. Ya. Están muy juntas. A ver, el 3, el estándar, lo voy a poner aquí con celeste mejor, para que se note mejor. El estándar está acá. Ahí, no sé si era ese o en el más abajo, pero bueno, alguno de esos es el estándar. Y lo que me está diciendo, el 5 y el 6 son compactaciones en terreno, en obra, ¿cierto? Y me están dando básicamente lo mismo que el estándar. Entonces aquí lo que estoy mostrando es que en realidad para esta obra en particular, con estos rodillos, que no hay detalles de cuánto pesa cada uno de los, ¿cierto? Pero la energía suministrada está bastante más parecida a lo que sería el Proctor estándar. Si ustedes tienen un edificio con unas cargas bastante fuertes, tendrían energía mayor que la energía del Proctor modificado. O sea, dependiendo de lo que ustedes tengan, y si ustedes tuvieran un proyecto minero, también sería mayor que la modificada. Entonces, dependiendo de lo que ustedes tengan en terreno, ustedes pueden tener mayor o menor energía que lo que tienen en estos ensayos Proctor modificado o estándar. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer para poder saber si en realidad mi energía del Proctor modificado se parece a lo que yo estoy usando en terreno? ¿Qué creen ustedes que pueden hacer? Imagínense tener una obra grande, se tienen 100 kilómetros de carretera y quieren estar seguros de que la energía del Proctor modificado y la energía que ustedes están usando en terreno sean parecidas. O por último, saber que hay diferencia. ¿Qué se puede hacer? Testear el suelo después de haberlo compactado.
Ok, pero eso puede ser muy tarde, ¿cierto? Son 100 kilómetros y ustedes ya decidieron qué compactadores van a usar, ya decidieron el número de pasadas, etcétera. Entonces, chuta, ya van en el kilómetro 50 y se dan cuenta que están haciendo algo que a lo mejor están gastando mucha plata o les falta y deberían haber llevado un equipo mayor. Entonces, ¿qué pueden hacer? Yo iría antes. Lo que se hace normalmente en la práctica son canchas de prueba. ¿Qué son canchas de prueba? Aquí, un segundo. Entonces, lo que ustedes van a hacer es una pequeña zona de compactación donde ustedes van a poner el suelo que van a compactar y van a probar con distintos equipos. Entonces, antes de hacer los 100 kilómetros, lo que ustedes van a hacer es una cancha de prueba y van a ir midiendo qué densidades van a lograr. Obviamente ya hicieron los ensayos de laboratorio, pero van a ir probando en terreno con distintos espesores de capas, con distintos métodos de compactación, si es que logran o no las densidades que tienen que lograr por proyecto. Entonces, esto se llaman canchas de prueba y es bastante utilizado cuando son proyectos grandes. Es mejor hacer esas canchas de prueba, identificar bien si esto está funcionando antes de hacer todo el proyecto o antes de decidir llevar cierta cantidad de maquinaria a terreno. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, en proyectos como obras viales, eso es vital. La empresa constructora, al hacer bien esa planificación antes de, va a significarse en realmente, al final va a tener uy, se me fue la palabra, una ganancia, ¿cierto?, económica o no. O puede optimizar esa ganancia económica o no. Entonces, estas canchas de pruebas son bastante útiles en proyectos donde, ¿cierto?, tiene un volumen bastante grande. Siguiente figura que tenemos acá. De nuevo, tenemos dos energías de compactación. Vamos a rayar aquí, pues eso podría ser, no es necesariamente esto, pero podría ser modificado y el estándar. Tenemos acá entonces humedades que están hacia abajo de la humedad óptima o hacia arriba de la humedad óptima. Estoy refiriendo en este caso a esa campana como humedad óptima. Y lo que me está mostrando esa figura aquí, déjenme cambiar aquí me está mostrando que si yo le sacara al suelo, después de compactado, ¿cierto? Obviamente todos empiezan el suelo ahí revuelto, las partículas revueltas al comienzo, cuando estoy empezando la compactación, ahí está, y empiezo a compactar ahora con las distintas humedades. Si yo ahora miro el microscopio o miro cómo están estas partículas después de compactadas con distintas humedades, lo que van a ver es que cuando ustedes compactan con humedades sobre el óptimo, cuando ustedes compactan con humedades más altas que el óptimo, o sea, está bien húmedo, por decirlo en esta forma, en este lado, las partículas quedan así, ordenaditas. Si ustedes compactan por el otro lado, en el lado seco del óptimo, las partículas no quedan tan ordenaditas como estas que están acá, sino que quedan como si fuera aquí más desordenadas, más como un juego de naipes ahí, quedan entrelazadas entre sí las partículas. ¿Ok? Esto es así, esto se ha visto, esto se ve, si uno lo mira con detención en el microscopio, las partículas quedan más ordenadas entonces al tener humedades más altas y quedan más desordenadas en humedades más bajas. Entonces lo que está pasando aquí es un efecto de lubricación. ¿Ya? Aquí al tener más humedad, tienen más agua, las partículas están más lubricadas y quedan más ordenaditas, y aquí tienen menos agua, no quedan tan ordenaditas al no tener esa lubricación. ¿Se entiende la idea? Sí, pero profe, ¿Sí? ¿por qué resisten menos peso específico cuando están más ordenados? A ver, espera, no es que resistan, la palabra no es resisten, o sea, obtienen menor peso específico. Sí, eso, ¿Sí? perdón. Ya. Porque vamos a hablar de... ¿Por qué te hago la reseña? Porque vamos a hablar ahora, justo vamos a hablar de resistencia, pero entonces quería definir bien esa palabra, no es resiste, sino que obtienen, ¿cierto? Uno obtiene menor peso unitario seco acá al estar, a pesar de que están más ordenadas, van a tener un peso unitario seco menor. Bueno, la explicación en realidad no hay mucha, esto por naturaleza se da.
No sé el por qué en realidad hay una explicación de que se dé este óptimo. Las partículas, lo que está pasando es que las partículas finas, ¿cierto? Al tener distintos grados de humedad, su capilaridad, su fuerza está por capilaridad, esa succión, está también tratando de evitar que se ordenen o no se ordenen. Se ordenen o no se ordenen esas partículas, pero también está tratando de evitar de que se muevan, no solamente que queden ordenadas o no ordenadas, sino que se alejen unas de otras o no. Ese es el proceso que está pasando aquí, y el cambio de humedad entonces hace que esa succión aumente o disminuye y haga que la compactación sea más o menos efectiva. Y por eso que obtenemos esas campanas. Entonces, a pesar de que tengamos aquí, ¿cierto?, una humedad mayor que este otro lado acá, que tengo voy a cambiar de color aquí, verde ahora. Entonces, a pesar de que en el punto A tengo una humedad menor y están desordenadas, a pesar de que en el punto C tengo una humedad mayor y están todas ordenaditas, la densidad que uno logra, esa misma energía, la densidad que uno logra seca, es la misma en ambas. Porque el efecto, ¿cierto?, tanto de esta lubricación del agua, pero también el efecto de que hay una succión entre las partículas que trata de evitar que las partículas se muevan entre sí, el efecto conjunto hace que esa densidad seca sea la misma. No sé si eso contesta un poco tu pregunta. Sí, profe. Pero la idea es que son varios efectos, no solamente que queden ordenaditas, sino también el efecto succión durante la compactación. ¿Ok? Entonces, pero lo importante es que ustedes pueden lograr esa densidad con esa humedad o con esta otra humedad. Pero tiene la misma densidad, entonces este suelo tiene la misma densidad. El C o el punto A tiene la misma densidad, pero aquí están ordenaditas y aquí no están ordenaditas. ¿Ok? Toda la diferencia. Ahora vamos a ver, ¿importa o no importa que estén ordenaditas o no estén ordenaditas? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ahora. Entonces, si ustedes lo piensan de esta forma, supongamos que aquí están en el 90%, no el 95%, me tiré un poquito más abajo, pero el 90% de la humedad del peso específico máximo. ¿Ya? Ustedes lograron entonces, ya sea ustedes en un proyecto o en una zona del proyecto, la zona A, logran aquí ocupando una humedad menor de compactación. Y en otra zona logran aquí esta misma densidad, del 90%, o sea, están dentro del proyecto, dentro de lo que se está pidiendo, pero la logran con esta humedad mayor. Entonces la pregunta es, bueno, ¿tiene alguna diferencia? Primero, ustedes cumplieron. Lo que se pide normalmente es que tenga ese peso hacia arriba y ustedes están logrando lo justito, pero lo lograron. Pero en uno lo logran aquí con las partículas bien ordenaditas y en el otro más desordenadas. ¿Qué les conviene a ustedes creen? ¿Que estén desordenadas las partículas o estén más ordenadas? ¿Qué creen ustedes que les conviene? Que estén más ordenadas. ¿Que estén más ordenadas? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué podría pasar si están más ordenadas? ¿Qué ganarías tú en que estén más ordenadas? Resistencia, me imagino. Ya, perfecto. Entonces, si está desordenado, pueden haber puntos más débiles que otros y el otro está más homogéneo. Ya, perfecto. ¿Alguien o alguna otra opinión? ¿Qué pasa con la permeabilidad, ustedes creen, aquí? La facilidad para el agua para moverse. ¿Dónde será mayor? ¿Aquí en estas que están desordenadas? ¿Es más fácil para el agua moverse aquí entre medio de estas que están desordenadas? ¿O es más fácil para el agua moverse aquí entre medio de estas otras que están ordenadas? La desordenado, ¿no? La desordenada es más fácil, ¿cierto? Aquí. Entonces, primero, hablaron ahí de resistencia, vamos a volver a eso. Y me salté eso porque en realidad es incorrecto lo que dijiste y lo vamos a explicar. Pero para la permeabilidad, me conviene, para tener algo más permeable, me conviene que quede compactado en esta zona A. Para tener algo más impermeable, por el contrario, me conviene que quede compactado en esta zona C. O sea, aquí va a ser más difícil el agua, como están ordenadas las partículas, le es más difícil pasar a través de eso. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de esta represa, déjenme cambiar el color porque quedó muy malo ahí. Aquí en la zona central de la represa usábamos un suelo fino, que se va a comportar como este Proctor. Aquí me gustaría este suelo fino. ¿Cuál es la función de ese suelo fino? ¿Resistencia o en realidad es que no pase el agua? Aquí está el agua por acá.
¿Se acuerdan cuál es la función de ese suelo fino? ¿Resistencia o que no pase el agua? Agua, ¿no? Que no pase el agua. Por lo tanto, a mí aquí me conviene en realidad que quede compactado por el lado húmedo, pues no busco resistencia, pero sí que sea impermeable. Entonces aquí me conviene que ese suelo esté por acá, compactado por el lado húmedo. Por otro lado, ¿cierto? Esta zona aquí es las espaldas de este material, que también puede ser un material que tenga aquí un 20%, un 30% incluso de fino. Normalmente un 20, 15% en realidad. Aquí puede tener un 30, 40, 50% fino. Este material de acá, ¿me conviene que tenga mayor resistencia o o menor resistencia o que sea impermeable? Necesitamos resistencia, ¿no? Necesitamos resistencia. O sea, la función de este material es resistencia. La impermeable era esta otra. Por lo tanto, aquí busco resistencia. Y aquí su compañero decía antes, esta zona de acá también va a ser más resistencia. Bueno, y en realidad Dios justificó bien, pero en realidad lo que pasa en la práctica es esto otro. Aquí tengo mayor resistencia acá. Al quedar las partículas como naipes acá, esas partículas es más difícil ahora que se muevan y que se quiebren entre unas y otras. Ahí como que se produce una mayor trabazón mecánica. Aquí, si ustedes ven, como están todas alineadas unas a otras, si el corte empieza a ser en esa dirección, las partículas es más fácil que se muevan ahora, tiene menor resistencia. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Perfecto. Probablemente podrías tener razón si que el corte fuera en esa dirección. Ahí sí podría ser más complicado o tan complicado como esto acá. Pero en realidad la falla del suelo va a fallar por donde sea más débil, no se va a tender a fallar en esa dirección. ¿Ok? Bueno, y aquí ven algunas de las cosas, resultados de lo que yo les estaba comentando con estas siguientes dos Entonces, terminamos. ¿Sí? ese suelo más ordenado es más débil porque al final tiene como un sentido de corte como Más débil. donde a todas las partículas le afecta, cuando el otro como está más desordenado, un sentido de corte no le afecta a todo el suelo, como van a haber sectores en la que ese sentido le va a afectar y otros en que ese sentido no les va a afectar tanto. Exactamente. Si yo tengo acá un suelo, independiente de eso de lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? De la orientación de la partícula, pero si tienen ustedes un suelo, basta con que ese suelo tenga una debilidad en una cierta dirección, que obviamente eso va a mandar la resistencia de ese suelo, de ese elemento de suelo. Si tiene una debilidad, ya sea en esa dirección, en esta otra dirección, eso me está diciendo inmediatamente que ese suelo va a ser más débil. ¿Sí? Que era lo que hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de suelos residuales. ¿Se acuerdan que ahí decíamos que quedaban esos vestigios de las discontinuidades de la roca? Bueno, esas debilidades afectan esa resistencia de ese suelo. ¿Ya? Lo mismo pasa ahora acá, como estas quedaron ordenaditas. Al quedar ordenaditas, esa dirección tiende a ser como si fuese una debilidad y por lo tanto la resistencia de esa unidad de suelo, de ese elemento de suelo es menor, simplemente porque ya en esa dirección tiene menor resistencia. ¿Sí? Eso es un poquito lo que tú estabas argumentando. Perfecto. Bueno, aquí lo que vemos, de nuevo acá abajo, es el ensayo Proctor, distintas humedades, y aquí a lo que vemos arriba es el mismo suelo del ensayo Proctor, después de compactado, se le hace una prueba de permeabilidad. Entonces aquí lo que tienen es el resultado de la conductividad hidráulica, cómo va cambiando. Aquí ustedes pueden ver, esto es escala logarítmica, así que hay un cambio bastante fuerte, están pasando, aquí tienen, ¿cierto?, por lo menos más de 10 veces de cambio. Y lo que me está diciendo es que el mismo suelo, aquí, me voy a poner acá, aquí ese suelo, ahí, y este suelo de, no sé, por acá, no me resultó, déjenme ponerme en ese suelo ahí. Ese suelo de acá, que tiene la misma densidad aproximada que ese suelo de acá, y fueron compactadas a humedades distintas, pero tienen la misma densidad, como que ordenadito, miren la permeabilidad acá, es mucho menor que la permeabilidad de este otro de acá. ¿Me sigue la idea? Aquí está en el orden de 10 elevado a menos 7, y aquí ya está llegando a 10 por 10 elevado a menos 9 o 10 elevado a menos 8, pero mucho menor. O sea, por lo menos un orden de magnitud 10 veces más pequeña, a pesar de que tiene la misma densidad. ¿Me entienden la idea? Sí, se entiende. Súper. Entonces, estos son ensayos experimentales, esto no es invención, esto es real de cómo va, ¿cierto?, disminuyendo
y la permeabilidad, y ustedes ven ahí como las partículas se van ordenando, disminuye. Aquí ya no hay tanto disminución en esta zona, y aquí de hecho hay un pequeño aumento ahí, pero básicamente eso disminuye. Entonces nos interesa cuando queremos lograr impermeabilidad, algo que sea impermeable, es compactar con humedades sobre el óptimo. Eso voy a obtener mejores o menores permeabilidades, si es que yo quiero lograr algo impermeable. ¿Ok? Aquí tienen rigidez, estos son ciertos ensayos de consolidación. Ustedes pueden ver acá que si la muestra de suelo está desordenada, ustedes tienen mayores deformaciones a de si la muestra de suelo está ordenada. Entonces, si ustedes quieren menores deformaciones, les conviene compactar por el lado húmedo nuevamente. ¿Ok? Ahora, resistencia, que es lo que estábamos hablando anteriormente. De nuevo, tienen el mismo suelo, distintos puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Aquí está la ensayo Proctor. Y podemos ver, comparemos la 2 con la 6 de nuevo, 2 con la 6, que aquí está desordenado y aquí está ordenado. Y la 2, miren cómo me da la resistencia, por acá arriba. Me da 4,5 kilos aproximadamente. Y la 6, la misma densidad, solamente 1 kilo. Entonces, de nuevo, si yo ando buscando resistencia, me conviene compactar más cercano del óptimo hacia abajo, porque ahí es donde voy a obtener mayor resistencia. Se dan cuenta, del óptimo 3, 2, 1 son las zonas donde tengo mayor resistencia. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien, perfecto. Y solamente para terminar entonces la idea, en la represa, esa zona al interior, ese núcleo que yo voy a querer con algo material fino que evite que el agua se escape, yo lo que quiero compactar en realidad es en esta zona porque me aseguro que la conductividad hidráulica en esa zona, en el lado húmedo del óptimo, me va a quedar más baja. Por otro lado, en esta zona de acá, que es otro material, obviamente no el mismo material, pero yo voy a hacer su propio ensayo Proctor y yo voy a querer estar desde la humedad óptima al seco, en realidad, compactando, porque así me aseguro que tengo buena resistencia. No solamente me aseguro que tenga la densidad necesaria, pero también buena resistencia. ¿Ok? Con eso, entonces, estaríamos terminando la clase de hoy, que vimos todo lo que es compactación de suelo. ¿Dudas, preguntas hasta el momento?